Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más de nuestro curso de Circuitos Eléctricos 2. Vamos a continuar desarrollando ejercicios aplicando lo que es el tema de la potencia eléctrica en corriente alterna. En los videos anteriores hemos trabajado varios ejercicios donde hemos encontrado potencia activa, potencia reactiva, potencia aparente, potencia compleja. Hemos hallado el factor de potencia y hemos usado lo que es el triángulo de potencia, ya sea para cargas inductivas o cargas capacitivas. En el siguiente video vamos a desarrollar otro ejercicio para aplicar el tema de potencia. Es el ejercicio número 10 que nos dice hallar la corriente I sub 0 y el factor de potencia total de las cargas. Nosotros vemos acá un circuito con tres cargas conectadas en paralelo. Cada carga me da un cierto valor, me da por ejemplo la carga de acá 12 kilowatts, me da el factor de potencia y me dice que es adelantado. Y así para las demás cargas. Además nos da también el voltaje que los alimenta, es un voltaje eficaz, valores RMS. Entonces a mí lo que me piden hallar es la corriente I sub 0 total. Ya sabemos que esta corriente va a ser igual como el voltaje, va a tener magnitud y va a tener un determinado ángulo. Y nos piden hallar el factor de potencia total. Bien, entonces nosotros vamos a poner acá para una carga 1, una carga 2 y una carga 3. Yo sé que para la carga 1, ¿qué es lo que voy a tener? Yo voy a tener una corriente 1. Recuerden que esta corriente tiene magnitud y tiene un ángulo. Para la carga 2 también tengo una corriente 2 que va a tener una magnitud y va a tener un ángulo. Vamos a colocarlo bien. Ahí está. Y para la carga 3 también voy a tener una corriente y 3 que va a tener una magnitud y va a tener un ángulo. Entonces nosotros vamos a hallar por cada carga los valores de esa corriente. Luego vamos a aplicar la ley de corriente de Kirchhoff y vamos a obtener la corriente I sub 0. Vamos a trabajar, a ver. Para la carga 1. Ahí está, para la carga 1. En la carga 1, para poder hallar la corriente, yo tengo como dato potencia activa, 12 kilowatts. Tengo el factor de potencia. Me faltaría para hallar corriente el voltaje. ¿Tengo el voltaje en esta carga? Claro que sí. Es este voltaje de acá, 220 voltios, ángulo de 0 grados. Está en paralelo. O sea, este voltaje va a ser lo mismo en la carga 1, lo mismo en la carga 2 y lo mismo en la carga 3. ¿Por qué? Porque todas las cargas están conectadas en paralelo. Entonces yo sé que en la carga 1 voy a tener que la potencia activa en la carga 1 va a ser igual al voltaje en la carga 1 por la corriente en la carga 1 por el factor de potencia de la carga 1, por el coseno del factor de potencia, ¿no? Bien, entonces yo tengo datos potencia activa, tengo voltaje y tengo el coseno de phi, que es el factor de potencia. Entonces simplemente despejando voy a tener que mi carga 1 va a ser igual a ¿qué cosa? A potencia activa, perdón, mi corriente 1 va a ser igual a potencia activa en la carga 1 entre el voltaje en la carga 1 por el coseno del ángulo del factor de potencia en la carga 1, o también es el factor de potencia, ¿no? Entonces la corriente I1, ¿qué va a ser igual? ¿Cuánto vale la potencia activa? 12 kilowatts. 12, pero ese kilowatt es kilo, sería 12.000 watts, ¿no? Porque ya sabemos que ese K es 10 a la 3. Entre el voltaje 1, que sería 220 voltios. Simplemente se agarra, para aplicar esta fórmula, se agarra la magnitud nada más. Sería entre 220 por el coseno del ángulo del factor de potencia en la carga 1, que es el factor de potencia, que es 0.866. 0,866. Recuerde que el coseno del ángulo phi es lo mismo que el factor de potencia. Entonces, si nosotros vamos a nuestra calculadora, ponemos 12.000 entre 220 por 0.866 y eso me da que la corriente I1 es igual a 62,985 amperios, pero estos son valores eficaces, RMS. Recuerden que cuando trabajamos con potencia, con esta fórmula son valores eficaces, valores RMS. Si queremos trabajar con valores máximos, tendríamos que poner aquí por un medio. Bien, pero este no es el valor de esta corriente I1, porque este es solamente esto de acá, esta corriente que hemos hallado,
solamente es magnitud. Falta hallar el ángulo. ¿Cómo hallamos el ángulo? Para eso me da el factor de potencia. A mí me dice, vamos a poner acá, a mí me dice que el factor de potencia es lo mismo que poner el coseno del ángulo φ1 es igual a ¿cuánto? A 0,866. Y si yo quiero hallar el ángulo del factor de potencia, simplemente paso arcoseno, ¿verdad? Sería arcoseno de 0,866 y eso es igual a 30 grados. Entonces, ¿cuánto vale el ángulo del factor de potencia de la carga 1? 30 grados. Pero este 30 grados sería el ángulo de la corriente, vamos a ver ello. Me dice que la carga 1 es adelantado. ¿Qué quiere decir que es adelantado? Que es una carga capacitiva. ¿Y qué quiere decir que es una carga capacitiva? Quiere decir que la corriente se adelanta al voltaje. Entonces, me dice que la corriente se adelanta al voltaje. Además, yo sé que el ángulo del factor de potencia, que es φ1, es la diferencia entre los ángulos del voltaje y corriente, es decir, en cuánto se diferencian. Y a mí me dice que se diferencian en 30 grados. Ahora, yo sé que el ángulo del voltaje, ¿cuánto es? Es 0 grados. Y si la diferencia entre el ángulo del voltaje y el ángulo de corriente es 30 grados, ¿cuál es el ángulo que debe tener la corriente? 30 grados, ¿verdad? Pero positivo. ¿Por qué? Porque se adelanta. Entonces quiere decir, vamos a poner acá, entonces yo voy a decir que la corriente, ahora sí, la corriente es igual a ¿qué cosa? La magnitud 62,985 ángulo de 30 grados amperios RMS. Esa es la corriente I1. ¿Por qué? Miren ustedes, ¿cuál es el ángulo del voltaje? 0. ¿Cuál es el ángulo de la corriente? 30. La diferencia entre ellos dos, ¿cuánto es? 30 grados, que es el ángulo del factor de potencia de la carga 1. ¿Es adelantado? Claro que sí, porque el ángulo de la corriente, miren, se adelanta al ángulo del voltaje. Este es mayor, ¿verdad? Entonces ya encontramos la corriente I1, su magnitud, su módulo y su ángulo. Vamos ahora a trabajar en la carga 2. Para carga 2. Ahí está. A ver, vamos a ver para carga 2. ¿Qué me dan en la carga 2? A mí en la carga 2 me dan potencia activa, tengo el factor de potencia, tengo el voltaje, claro que sí, es el mismo. Y yo puedo hallar la corriente, claro que sí, vamos a aplicar lo mismo que hicimos para la carga 1. Entonces en la carga 2, yo tengo que la potencia activa de la carga 2 es igual al voltaje 2 por la corriente en la carga 2 por el coseno del ángulo del factor de potencia en la carga 2 o el factor de potencia en la carga 2. Despejando en función de la corriente, tengo que I2 va a ser igual a potencia activa de la carga 2 entre voltaje por el coseno del ángulo del factor de potencia, todo ello en la carga 2. Reemplazamos valores. I2 va a ser igual, ¿cuánto es la potencia activa? 16 kilowatts, quiere decir que es 16.000 watts. Entre el voltaje, ¿cuánto es? 220, solamente agarramos magnitud. Por el coseno del ángulo del factor de potencia de la carga 2, que es el factor de potencia, es 0,85. Ahí está. ¿Cuánto vale la corriente en la carga 2? 16.000 entre 220 por 0,85. Y eso me sale 85,56 amperios RMS. Pero recuerden que este valor que es solamente la magnitud, solamente es esta parte. Tengo que hallar el ángulo. Bien. Para eso me dan el factor de potencia. Me dice que el factor de potencia, que es el coseno de phi de la carga 2, vale 0,85. 0,85. ¿Puedo hallar el ángulo del factor de potencia? Claro que sí. Lo paso como arcoseno. Arcoseno de 0,85 es 31,79 grados. Ya encontré lo que es el ángulo del factor de potencia de la carga 2, el ángulo phi. Ahora yo tengo que hallar el ángulo de la corriente. ¿Qué me dice mi carga? ¿Qué me dice el dato? Me dice que la carga es inductiva. ¿Qué quiere decir? Que es atrasado. ¿Y qué quiere decir cuando es una carga inductiva o atrasado? Quiere decir que la corriente ahora se retrasa al voltaje. ¿Y cuánto es la diferencia
entre el ángulo del voltaje y el ángulo de la corriente. Esa diferencia es el ángulo phi, el ángulo de la carga 2. ¿Y cuánto es esa diferencia? 31.79 grados. Ahora, si el ángulo del voltaje vale 0 grados, ¿cuánto debe valer el ángulo de la corriente para que sea esta diferencia? Debe valer esto mismo, pero negativo. ¿Y por qué negativo? Porque es atrasado. Entonces, vamos a poner acá, entonces, yo digo que la corriente I2 es igual a la magnitud 85,56 y el ángulo 31,79 grados, pero negativo. Vamos a colocarlo negativo primero. Menos 31,79 grados negativo, ¿no? Amperios RMS. ¿Por qué negativo? Porque es atrasado. Recuerden, la diferencia entre el ángulo del voltaje que vale 0 y el ángulo de la corriente, ¿cuánto es? El ángulo phi. Sería 0 menos 31.79 sale 31.79 positivo. Entonces ya encontramos el ángulo de la corriente y también su magnitud. Entonces ya encontramos la corriente I2, que es esta corriente de acá. Ahora vamos por la última carga. Vamos a poner por acá para carga 3. Ahí está, vamos a poner para carga 3. En la carga 3, ¿qué dato me dan? A mí me dan 20 kVAR. ¿Qué quiere decir kVAR? Que es una potencia reactiva. Me dan el factor de potencia y me dice que es atrasado. ¿Tengo corriente en ese lado? Claro que sí. No, no tengo corriente, tengo el voltaje. ¿Por qué? Porque el voltaje en paralelo es el mismo en todas las cargas. Entonces nosotros primero, como es una potencia reactiva, no vamos a trabajar con coseno, sino con el seno. Vamos a hallar primero el ángulo del factor de potencia de la carga 3. Yo sé que el ángulo del factor de potencia de la carga 3 es 0,6. Si yo quiero hallar ese ángulo, simplemente arcoseno de 0,6 es 53,13 grados. Ahí está. Ahora, yo sé que la potencia reactiva en la carga 3 es igual al voltaje de la carga 3 por la corriente por el seno del ángulo del factor de potencia de la carga 3. Yo tengo la potencia reactiva, acá está. Tengo el voltaje, acá lo tengo, 220. Tengo corriente, eso quiero hallar. Tengo el ángulo del factor de potencia, acá está. Entonces, despejando, yo tengo que la corriente de la carga 3 es igual a la potencia reactiva de la carga 3 entre el voltaje 3 por el seno del factor de potencia de la carga 3. Colocando los datos, ¿cuánto es la potencia reactiva? 20K, 20.000 voltios amperios reactivos. Entre el voltaje 3, que es 220, por el seno de 53,13 grados. ¿Cuánto vale la corriente I3? En la calculadora sería 20.000 voltios amperios reactivos entre 220 por el seno de 53,13 grados. Y eso me sale 113,64 amperios RMS. Ahí está. Pero este es el valor de esta corriente. No, este solamente es la magnitud. Ahora yo quiero hallar la corriente con su magnitud y su ángulo. ¿A qué es igual eso? Vamos a ver la carga. Me dice que es atrasado. ¿Qué quiere decir que es atrasado? Que la corriente se retrasa al voltaje, así como la carga 2. Y si el ángulo del voltaje es igual a 0, ¿cuánto debe valer el ángulo de la corriente? Este mismo, pero negativo porque es atrasado. Entonces yo tengo que la corriente I3 es igual a 113,64 ángulo de menos 53,13 amperios RMS. La diferencia entre el ángulo del voltaje de la carga 3 y el ángulo de la corriente de la carga 3, ¿cuánto es? Es 53,13. Ahí está. Porque si hacemos 0 menos 53,13, me da este ángulo, ¿verdad? Bien. Entonces, ya calculamos en la carga 3. Ya tenemos entonces la carga 1, la carga 2 y la carga 3. Luego, vamos a poner acá. Luego, por
ley de corriente de Kirchhoff. Por ley de corriente de Kirchhoff. ¿Qué me dice la ley de corriente de Kirchhoff? La sumatoria de las corrientes que ingresan a un nodo es igual a la sumatoria de las corrientes que salen del mismo nodo. Todos estos puntos de acá es un solo nodo. ¿Cuáles son las corrientes que ingresan a ese nodo? Solamente es la corriente I sub 0. I sub 0 es igual a la sumatoria de las corrientes que salen del nodo. ¿Cuáles son las corrientes que salen del nodo? I sub 1, I sub 2, I sub 3. Entonces I sub 0 es igual a I sub 1 más I sub 2 más I sub 3. ¿A qué es igual I sub 0? Vamos a la calculadora. ¿Cuánto vale I sub 1? 62.985 ángulo de 30 grados. Más I sub 2, 85.56 ángulo de menos 31.79. Más I sub 3, 113.64 ángulo de menos 53.13. ¿Cuánto me vale la corriente I sub 0? Esa corriente me sale lo siguiente: 221,63 ángulo de menos 28,13 grados amperios RMS. Son valores eficaces, valores RMS. Y esta es mi respuesta al ejercicio. ¿Qué me pedían hallar? I sub 0, ya lo calculé. ¿Qué me falta encontrar? El factor de potencia total. ¿A qué es igual el factor de potencia? Yo sé que el factor de potencia es igual al coseno del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. ¿Cuánto vale el ángulo del voltaje total? Es 0 grados, ¿no? Porque es el mismo en cada carga, es 0 grados. Coseno de 0. Menos, ¿cuánto vale el ángulo de la corriente total? Que es I sub 0. Menos 28,13. 0 menos 28,13. Ese menos y menos se hace positivo. ¿Cuánto vale el factor de potencia total? ¿Cuánto vale? Vamos a la calculadora. Coseno de 0 menos 28.13 o simplemente coseno de 28.13 grados, 0.88. Y este es el factor de potencia. ¿Qué es? Atrasado, adelantado. ¿Cómo es el factor de potencia? El factor de potencia es atrasado. ¿Por qué? Porque la diferencia de los ángulos de voltaje y la corriente, ¿cuánto es? Es 0 menos 28.13, es 28.13 grados. Pero, ¿por qué es atrasado? Porque si el voltaje vale 0 grados y la corriente está por debajo, quiere decir que la corriente se retrasa, ¿no? Entonces quiere decir que acá es retrasado. Ahí está. Entonces Este es mi respuesta al factor de potencia. Vamos a hacerlo como una gráfica. Miren, lo que quiero decir es lo siguiente. Yo tengo acá que el voltaje vale 220 ángulo de 0 grados. ¿Qué quiere decir ello? Que el voltaje está por acá así. Este es el voltaje. ¿Cuánto es el ángulo? 0 grados, no hay ángulo. Este es el voltaje. Ahí está. ¿Y cuánto es la corriente? 221,63 menos 28,13. Quiere decir que la corriente está por acá. Así, el ángulo es así, en sentido horario. Cuando es horario es negativo, acá sí. Cuando es el sentido horario es negativo, pero en los ángulos ya no se le pone negativo, simplemente se pone 28,13. Esta es la corriente. Por eso quiere decir que la corriente se retrasa al voltaje, por eso que es retrasado o atrasado. Bien amigos, eso ha sido todo por este video. En el siguiente video vamos a resolver un último ejercicio extra del tema de potencia. Vamos a hacer uso del triángulo de potencia y luego vamos a pasar al estudio de la corrección del factor de potencia. No se olviden que este ejercicio ustedes también lo pueden resolver mediante los triángulos de potencia. Pueden hallar el triángulo de potencia para la carga 1, para la carga 2, para la carga 3 y luego sumar esos triángulos de potencia y encontrar el factor de potencia total, las potencias totales y en base de ello poder hallar la corriente.
Bien, no se olviden suscribirse al canal y compartir el video. Muchas gracias.